Hola Yamil, ¿cómo estás? Bueno, de todas maneras te vuelvo a dar la bienvenida. Gracias por aceptar esta entrevista. Eh, Quisiera un poco, el propósito de esta entrevista es que nos cuentes tu experiencia como egresada sanmarquina de la Escuela de Filosofía. Sé que actualmente estás estudiando en el extranjero, un máster en artes visuales, me comentabas, pero me gustaría Performance Making se llama el performance. programa. Sí. Sí, Performance Making. Ujú. Entonces estamos, digamos, un poquito para conversar de todo eso, ¿no? La primera pregunta por la cual me gustaría comenzar y que estoy seguro que nuestros compañeros y compañeras de San Marcos siempre tienen interés es ¿por qué en principio decidiste estudiar filosofía, ¿no? ¿Qué fue lo que te animó, lo que te motivó, ¿no? Eh, en ese momento? ¿Por qué estudié filosofía? Bueno, siempre he considerado que es una pregunta difícil, Sí. mm, porque creo, y acá creo que estoy siguiendo un poco algunas ideas de Bergson, si no me parece, si no me equivoco, que a veces las decisiones no se toman en el momento en el que las estás tomando, así digamos que en el 2004 en el que postulé a San Marcos a filosofía, sino creo que las decisiones se van tomando o se van como acimentando en uno poco a poco. Ujú. Y bueno, yo estaba interesada en las humanidades, también estaba interesada en el arte, en el teatro en especial. Sabía que no podía estudiar en ese momento teatro o arte porque en mi casa no nos encontramos en una buena situación económica. Y entonces para mí la situación era como, bueno, tiene que ser San Marcos. Y en Ya. San Marcos, de todas las escuelas que hay, me interesa letras y ciencias humanas. Digamos así como por la negación, por la negación o por, vamos. Y de todas esas carreras, es bien gracioso, pero yo decía, filosofía no la voy a poder aprender solita, va a ser como imposible. Y me parece como lo más complicado, lo más difícil, y me parece interesante. Y creo que soy una persona curiosa en general. Entonces, digamos que eso fue canalizando mi decisión. Sí. Mm, me acuerdo que en un momento estaba indecisa, pero una indecisión creo que típica, no sé, de sobrepensar o de filósofa, no sé, porque después me he dado cuenta que si bien me interesa el arte, el teatro, también creo que siempre he tenido estos intereses de querer comprender un poco más la existencia humana, mi existencia. Mm, También siempre me han gustado un poquito como cierta investigación. Es extraño, digamos que creo que uno cuando está en el colegio es extraño que alguien diga, ay, quiero estudiar filosofía, o al menos yo no encontré esa respuesta ni encontré ese eco en el colegio en donde me encontraba, pero, pero como que esta necesidad de saber un poco más o de quedarme como que a veces como suspendida en alguna idea. Creo que, ¿no? Como que se fue canalizando mira, esto tiene que ver conmigo. Y me parecía tan complicado porque en algún momento pensé en historia del arte, Mm. que se podría relacionar más con lo que me interesaba. Pero así como que me pasaba que a veces, no sé, podía ir a la biblioteca de la casa donde vivía y me ponía a ver libros sobre arte y los podía leer sin ninguna dificultad. En cambio, con filosofía no me pasaba eso. Como que intentaba y decía, oh, ¿qué están queriendo decir? Y entonces, bueno, esa imposibilidad, esa curiosidad, mi mamá es una persona también, yo digo que es racional, le gusta leer mucho, como que también querer conectarme con ella de alguna manera. Creo que todos esos factores fueron las condiciones que hicieron que me decidiera al fin por la filosofía. Qué interesante. ¿Recuerdas, hablando
de este aspecto de la curiosidad, ¿recuerdas algún tema, algún curso, de pronto también incluso hasta algún profesor que tú hayas escuchado, leído y que hayas dicho, wow, esto es lo que a mí me gusta en particular? ¿O simplemente durante los 5 años viste de todo un poco y eso terminó consolidando tu permanencia, ¿no? Porque al final también una cosa es ingresar y otra cosa es egresar, ¿no? Entonces, no sé si podrías comentarme algo al respecto. Si me hablas de dentro de la carrera de los 5 años Sí. en filosofía, Ujú, bueno, yo diría que esos 5 años marcaron por completo mi vida. ujú, Yo no sería quien soy ahora si es que no hubiera pasado por las aulas de San Marcos. Y bueno, dentro de eso, indudablemente están las clases que he recibido, ¿no? El dúo dinámico Muñoz-Dante fue, fue en ese momento, ¿no? Mi segundo año, en el 2006, pues, ¿no? Era filosofía antigua, ¿no? filosofía antigua, fue una cuestión ahí, ¿no? Ahí leyendo, tratando de comprender algo. Creo que mira, desde el primer texto que nos hizo leer Octavio Bando, si no me equivoco, de Berkeley, que decía cómo que la realidad solo es si alguien la ha percibido, si es percibida. Estaba así como que creo que hasta le respondí, le dije, ¿cómo nos va a tomar este control de lectura? Un amigo me hizo recordar que le respondí, que le dije algo. De ahí se me bajó de ahí me sentí tan ignorante que en el siguiente año, con Muñoz y Dante, era simplemente yo no sé nada, necesito saber, voy a estudiar. Mm, bueno, yendo exactamente a tu pregunta, em, el seminario de Platón, yo ahora soy como, sigo con Platón, impactó bastante, digamos que mi vida. Ujú, Es curioso porque algo sucedió en mi vida a nivel familiar que, que se dio en el mismo momento en el que yo estaba estudiando el seminario de Platón. Entonces creo que yo he conectado esos dos hechos y nada, pues no, y he creado mi propia historia, ¿no? Que es un poco en lo que me doy cuenta que no soy solamente filósofa, pues, ¿no? A mí me gusta el arte, me gusta el teatro, no la siempre narración, la narración. entiendo, no siempre entiendo y no me interesa entender todo, a veces soy más intuitiva, a veces la memoria, como que tengo una memoria un poco, no sé, no soy como algunos compañeros de clase que era como que los escucho, ¿no? Los escucho, ¿no? Mi manera de aprender es totalmente, siento que es un poco distinta. Pero sí, ese seminario de Platón, el dúo Muñoz, pam, 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 nos hacía Muñoz, que hace poco en una obra, en un proyecto que desarrollé acá, en un momento, era como que maté como profesora, y ¿Recuerdas? Me acordaba de Muñoz, era Muñoz, así era como, pero ese tipo cuando los profesores también performean en sus clases. Sí, sí. Es bien interesante ese tema, ¿no? Porque, claro, hay una cuota también de histrionismo, ¿no? En los docentes, que creo que todos desarrollamos cuando nos dedicamos a la docencia, ¿no? De diferentes maneras. Sí, sí me acuerdo mucho que Muñoz hacía ping, se acercaba y decía ping. Sí, sí. Bueno, pero aprovechando que me dices que la filosofía antigua marcó tu carrera y también tu vida, ¿no? Me gustaría que me cuentes un poco del proyecto que he visto que sacaste, que fue Mi Guay Geek Platón, ¿no? Donde justamente uno de los personajes es Aristócles, ¿verdad? Cuyo seudónimo es Platón. Y a mí me ha llamado mucho la atención, estuve viéndolo y me ha llamado mucho la atención, bueno, por varias cosas, ¿no? Número uno, porque tú dices, usas el quechua, ¿no? Ujú. Usas el quechua, waiki. Me gustaría que me comentes cuál es el significado y de repente también incluso hasta por qué en quechua, ¿no? Normalmente, hablando de Muñoz y
y de Dávila. Tú sabes que no eran muy receptores digamos, formas alternativas de ver a la filosofía, ¿no? Entonces a mí más bien sí me llama mucho la atención que hayas decidido usar el quechua. Y lo otro es que en una de tus publicaciones de mi Wiki Platón en Instagram, vi que utilizaste también a Laura, ¿no? Laura, que es amiga y discípula de Platón, ¿verdad? En sus inicios, cuando recién salía mi Wiki Platón en Instagram, ¿no? Entonces también me llama la atención que hayas decidido utilizar a una amiga, porque digamos todas las conversaciones, todos los diálogos platónicos son entre hombres, ¿no? Entonces también ver a una mujer ahí me parece interesante, ¿no? Pero, a ver, un poco para ordenarme, porque creo que he hecho varias preguntas. Inicialmente me gustaría que me cuentes cómo es que decidiste unir el teatro, bueno, las artes escénicas en este caso, ¿no? Con la filosofía, y de ahí ya de repente el papel del quechua, lo que significa Waiki, ¿no? Y por qué un personaje femenino también. Voy a intentar así seguir la Sí. ola de las preguntas. Bueno, en primer lugar, por cómo así mi Waiki Platón o cómo así mezclar el teatro y la filosofía. Cuando yo empecé a hacer teatro, yo enseñaba filosofía en la pre-uni y en paralelo empecé a estudiar diferentes talleres de teatro, ¿no? Eso ha sido, si no me equivoco, en el 2012, 2011, 2012. 2012 empecé a enseñar. Y entonces, realmente me di cuenta que en el mundo del teatro, como que la gente solía considerar pues que yo era la que sabía filosofía o la que enseñaba filosofía o que era del rubro de la filosofía. Yo podría decir que en un primer momento no es que eso me gustara tanto, porque digamos que yo estaba haciendo teatro y lo que me interesaba era el teatro, y el teatro es bien distinto a la filosofía desde el hecho de que tienes que accionar y tienes que sentir, y bueno, cuando uno hace filosofía creo que uno hace como una pausa y después piensas y después actúas o piensas y actúas, pero ahí la pausa es importantísima. Entonces, en un primer momento creo que no lo veía como algo así como, ay, ya me encanta que me entiendan de esa manera, pero poco a poco, y empezaban a surgir estas personas, ¿no? Que te dicen, ay, ¿por qué no haces algo relacionado entre filosofía y teatro, ¿no? Como una cuestión muy, ¿por qué no lo haces, no? Um, y bueno, creo que yo suelo tomarme un poquito en serio las cosas o los proyectos. Entonces, cuando empecé a recibir esos comentarios, creo que empecé a sentir, de seguro que lo voy a hacer, ¿no? Pero ahorita no es el momento, ¿no? De seguro que lo voy a hacer, pero no es el momento. Bueno, he trabajado como asistente de dirección en un proyecto que para mí era como este inicio, porque el montaje era de Calígula, ¿no? De Albert Camus, el director era Jorge Villanueva del grupo Ópalo. Yo había estado estudiando con él en el taller de Ópalo, y entonces él, al ver pues que yo estaba pues relacionada con la filosofía y ellos iban a hacer Calígula, entonces no me invitó para asistir en dirección. Digamos que así empezó mi incursión profesional en el ámbito teatral de Lima. Y, y bueno, me empecé a dar cuenta que dentro del teatro no es que me interesara todo el tipo de teatro. Es decir, me encanta el teatro y puedo ver creo que todo, pero hay ciertos proyectos que digo, ay, estos son los tipos de proyectos que a mí en particular me interesan. Mm. Y entonces, claro, como que eso hace que elimines un montón de otros proyectos, ¿no? Claro. Y entonces, y en esa línea de este es el tipo de proyectos que a mí me interesan, estas son los tipos de obras que a mí me interesan, tienen que ver con obras que te hagan pensar, que te hagan reflexionar, ¿no? Como que hagan algo, cierta revolución en tu cabeza. Y para hacer eso, la filosofía pues es buenísima, ¿no? Entonces, digamos que en ese camino,
que ya me he relacionado, por ejemplo, con Sara Joffre, que es seguidora o que era seguidora de Bertolt Brecht, y Bertolt Brecht también es un filósofo del teatro, ¿no? Él mismo tiene textos en los que se autodenomina filósofo, algo que he encontrado estando acá, estudiando acá. Sus obras son también súper filosóficas, etcétera. Entonces, bueno, en todo ese camino, una prima me dijo, Yamil, ¿por qué no haces ella estaba organizando un festival de cuentos, de cuentacuentos en la Biblioteca del Británico, te estoy hablando del año 2017, y me dijo, ¿por qué no haces un cuento de filosofía y nada, y pruebas y empiezas con lo que es tuyo, de verdad, ¿no? Que es la filosofía, pero hazla teatralizada, no sé, haz lo que es, ¿no? Como que me dijo, yo confío en que vas a hacer algo bueno, pero me parece que va por ahí lo tuyo. Y entonces hice como un primer guión. Yo en el 2018 ya tenía pensado y programado otro proyecto que era Aparecen las Mujeres de Sara Joffre, que fue una coproducción con la AAA, con Jimena Arroyo, etcétera. Entonces en el 2018 tuve una presentación en esa biblioteca del Británico, esa primerísima versión que se llamaba Mi amigo Platón, y que escribí el texto de una manera bien rápida y bien divertida, como he enseñado tantas veces en la no sé, pues no, sobre Platón, era como que las ideas ya están como que ahí, ya me salió así. Y entonces en el 2018 hice este otro proyecto y dije, en el 2019 es mi año con mi Waiki con Platón, y ahí que he vuelto a Platón, he empezado a cambiar todo, pues, ¿no? Le he cambiado el nombre, ya no era una narradora, ahora era Laura. Sentía que no podía hacer algo de Platón si es que no me tomaba en serio estudiar nuevamente a Platón. Entonces, desde el 2019 empecé a estudiar a Platón por mi cuenta. De verdad que en el 2020 entré a una maratón platónica que organiza un instituto de Argentina, el Baikal. Y digamos que me fui llenando de herramientas para que me den confianza en que estoy haciendo un proyecto que, no sé, como que vale la pena, que es serio, ¿no? Que es serio. Y en ese camino, mira, para mí mi investigación es seria, pero que esto es teatro, esto es arte, que yo estoy jugando, eso es obvio, ¿no? Y tienes que saberlo. No sé, ¿no? Platón, el Platón que se ha creado para mi wiki, Platón tiene una voz pituda. Varias gente me ha dicho, ¿por qué Te le has cuento, puesto sí. esa voz? Que no sé qué. Hay un dato de Diógenes Laercio que dice que tiene voz delgada, Platón, ¿no? Tiene voz delgada y se ríe con moderación y que su cara es así como, y no sé, ¿no? Como una persona nerviosa, esa es la sensación que me dio a mí cuando leí ese dato, ¿no? Entonces, claro, mis licencias me tomo un montón de licencias, pero normalmente son de datos que he encontrado por ahí y por allá. Yendo a Waiki, ¿ya habías escuchado antes el término? No, no, no. Así que por eso también aprovechaba para que de repente puedas... la traducción supongo que es amigo o maestro. No sé, me animo a dar esa concreta. Hermano también, Ah, hermano, hermano. hermano, Ah, hermano. mi hermano Platón. Interesante. ¿Por qué? ¿Por qué hermano? ¿Por qué no amigo? ¿Por qué no maestro? ¿Por qué, qué decidiste ese Yo, término? yo creo que bueno, es un hermano amigo, ¿no? Es un poco la idea, un hermano amigo. Mm, Bueno, yo ya había escuchado ese término, Waiki, porque en la comunidad de las personas que viajan como hippies por Sudamérica, los artesanos, etcétera, entre ellos se dicen waikis a veces, waiki, warmi también a las mujeres, ¿no? Ah, qué interesante. Waiki. Y es como que un saludo como hola waiki, ¿no? Así como hola brother, ¿no? Hola pata. Em, pero
para poner el término, he tenido varias conversaciones con Hans Enciso Choquehuanca, que él estudia y ha enseña quechua. Realmente yo no debería decir mi Huayqui Platón, yo debería decir mi Tura Platón. ¿Por qué? Porque en quechua, cuando una mujer es hermana de alguien, el término correcto es Tura, no es Huayqui. Pero, como te digo, esto es arte, es arte. Se me ocurrió en esta reescritura de la primera versión de mi amigo Platón, yo sentía que no quería simplemente contar la alegoría de la caverna. Eso es algo que uno puede encontrar en YouTube, en cualquier, ¿no? Lo puedes encontrar de distintas maneras, etc. Y obviamente, ¿no? Me interesaba hablar de mi contexto, del lugar de donde soy, donde vivo. Y entonces a veces sentía que la alegoría de la caverna de Platón, que esta es como que digamos que la interpretación que yo tengo, puede ser entendida como cuando fueron los españoles al Perú e impusieron, digamos que la religión católica. Y también el español, ¿no? Y a veces como si una cultura fuera superior que la otra. Es decir, creo que una mala lectura de la alegoría de la caverna puede ser peligrosa, contraproducente, así como una lectura dogmática de la alegoría de la caverna, considerando que hay algo, no una copia de lo otro, etc. Entonces, en todo ese juego, me parecía que se podía pues jugar con el lenguaje, ¿no? O entender a las cavernas como lenguajes y hablar desde ahí. Me parece que, o sea, ahí estás salvando varias cosas, o bueno, en todo caso recogiendo varias cosas, ¿no? Número uno, esta experiencia de la camaradería, ¿no? De repente también el sentido de comunidad en los hippies que dices que viajan. Claro, lo que quieren transmitir es eso, ¿no? Alguien en el que puedes confiar, ¿no? Mi pata, mi gente, ¿no? Y por otro lado también el quechua, ¿no? Está queriendo transmitir un simbolismo cultural ahí. Lo que me llama más la atención es que hayas, claro, decidido reinterpretar eso, el título, sobre todo porque en la formación sanmarquina, tú sabes, nos han hecho de repente sentirnos muy pegados siempre a la letra, ¿no? A lo que termina diciendo el término. Nosotros hemos llevado griego con la profesora Gispert, si es que no me equivoco, y entonces la fidelidad al autor era como algo casi sagrado, ¿no? Y más bien yo veo que tú estás haciendo una investigación, ese dato de hasta cómo hablaba Platón me parece muy curioso y efectivamente debe ser el resultado de una investigación porque yo no lo he leído nunca en mi vida. Pero claro, a pesar de que es una investigación seria y rigurosa y responsable, creo que hasta la reinterpretación que has hecho es una forma de criticar también cómo es que se puede haber estado recibiendo la filosofía en las escuelas, ¿no? En este caso en San Marcos, ¿no? Indirectamente, no sé si haya sido necesariamente tu intención esa, pero creo que podría leerse también por ahí, ¿no? Por eso me llamaba mucho la atención que haya estado en quechua, ¿no? Y esta fusión. Y otra cosa que también me estaba llamando la atención es que habías puesto a un personaje femenino y en la descripción de Platón dices padre de la filosofía occidental. Normalmente en los títulos que yo he leído es padre de la filosofía, ¿no? Así a secas, ¿no? Nadie duda de que sea solamente de una región del mundo. Y es que en verdad, claro, hasta eso también creo que puede ser una crítica, ¿no? El creer que la filosofía griega es la filosofía universal, cuando también hay filosofía
de la India, filosofía de la China, filosofía andina, filosofía latinoamericana, ¿no? Entonces, no sé si ese título también, ese occidental, está ahí gratuitamente o has querido poner énfasis en eso, ¿no? Y bueno, y también por el personaje femenino. Con respecto al personaje femenino, que es Lawa, ¿no? Laura, que fue Hans quien me, quien me dio el dato exacto, los nombres, ¿no? Así, la palabra en quechua, que si no me equivoco significa en quechua, quien enciende el fuego, que me parece bien bonito. Bueno, así, ¿por qué el personaje femenino? Yo no sé si será obvio decir que acá habla una fémina, una cuestión así. Uno de mis primeros trabajos en la universidad fue en el primer año que uno lleva metodologías de la investigación. Me acuerdo que eras totalmente libre, ¿no? Tu elección del tema. Y mi tema fue pensar en mujeres filósofas, pues, ¿no? Porque realmente el ser humano necesita de otros parecidos a sí mismo para seguir, ¿no? Digamos así, como modelos, ¿no? Hablando así de Platón, sus ideas son modelos, son paradigmas que uno, ¿no? Como que es como algo que te ayuda a ver hacia dónde vas. Claro. Y entonces, bueno, eso no hay, ¿no? No tenemos ningún seminario de una filósofa, ¿no? Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Agnes Heller, me acuerdo que estudié, para ese trabajo estudié a ellas tres. No hay, y obviamente, pues, ¿no? Para una mujer que estudia filosofía, al menos a mí sí me interesaba saber. Y entonces, realmente toda la alegoría de la caverna las que están encadenadas son niñas, ¿no? Son niñas, son niñas. No es que no puedan haber niños también, pero un poco como que así fue como me pareció que fue saliendo, apareciendo en el camino de la creación. Porque cuando uno crea, creo que hay cosas que tú buscas y hay otras que se van que van apareciendo, ¿no? Como la verdad de Heidegger, ¿no? La idea, ¿no? Las encuentras. Y Se entonces, van desocultando. y me parecía que había que realmente, mira, yo no me había dado cuenta que había puesto filosofía occidental. Para mí es obvio que estamos hablando de la filosofía occidental, ¿no? Así, me parece que estamos mal de la cabeza creyendo que la filosofía occidental es la única filosofía, ¿no? Secundo Me, completamente eso. a mí me da risa porque, claro, tú me dices, ay, la escuela va muy a pie de la letra y sí, me acuerdo que era así. Y probablemente para mí fue difícil pasar el curso del seminario de Platón, me hizo sufrir el curso. Fue toda una odisea, pero ahí lo pasamos, invicto siempre. Pero, pero, mira, ahorita que estoy en la cuna, así no estoy en Grecia, pero estoy, digamos, que en cuna de Occidente, ¿no? Londres. Londres. Bueno, nunca he estado en un espacio tan multicultural como es esta ciudad, ¿no? Y dentro de la cultura occidental, ¿no? Así, porque no digo que las leyes que rigen todo esto no sean las occidentales, creo que sí, lo son por completo, pero subes al bus y puedes estar escuchando 4 lenguas distintas todos los días, ¿no? Así escuchas alguien que habla chino, que habla, no sé, de la India, alguien que... Entonces, realmente que tenemos
¿no? Como que ha habido un predominio por una cuestión de conquista, el imperialismo, etcétera, ¿no? Me parecía que a mí, y creo que esa cultura tiene, así, tenemos problemas, ¿no? Así, el occidente tiene, no es que esté todo yendo pues viento en popa, ¿no? Entonces, no sé si la mirada de la mujer podrá ayudar, yo creo que tal vez, ¿no? Porque también hemos sido silenciadas, digamos, de alguna manera. Entonces, la idea de hermanarse con Platón y dialogar con él, no es decirle, oye, tú eres lo máximo y todo está perfecto, ¿no? Es es burlarse también, ¿no? De él, trolearnos. Él se puede burlar de mí, yo me puedo burlar de él. Y creo que por eso me gusta, así por eso no me gusta únicamente la filosofía, ¿no? Porque en la filosofía no puedo hacer eso. Este, no está permitido y no me parece injusto, de como que digo, así no, así yo no juego, digamos. Sí, hay mucha solemnidad en los estudios de filosofía, ¿no? Y creo que hace más falta la burla. Yo mismo creo que a veces he pecado de tomarme demasiado en serio algunas cosas de las actividades filosóficas. Y creo que además porque aprovechando esta idea que has puesto de ser amigo de Platón, ¿no? O sea, creo que cuando tú tienes esa visión horizontal con tu pata, con tu amigo, ¿no? Con tu hermano, con tu hermana, ese trato hace que lo veas como igual. Y en esa confianza también puedes, como dices, burlarte de él, ¿no? Reírte con él, reírte de alguna idea suya, o como hacía el mismo Platón, reducirlas al absurdo en su personaje de Sócrates, ¿no? Porque Sócrates era un especialista en reducir al absurdo ciertos razonamientos de sus compañeros, de los sofistas, ¿no? Entonces, creo que hasta haría más honor digamos, a los inicios filosóficos la idea de la burla, ¿no? Porque Sócrates terminaba burlándose de sus oponentes directa o indirectamente muchas veces, más que esta solemnidad con la que a veces tratamos a la filosofía en la academia, ¿no? Entonces, qué bacán que por el lado del arte hayas recogido eso, más bien porque, insisto, creo que es más, le hace más honor a esos inicios, ¿no? Es gracioso porque realmente ni siquiera sabemos cómo ha sido. Es imposible, ¿no? Sí, es imposible lograr saber. Y, y si uno indaga así un poquito, ¿no? Claro, tú ahorita estás hablando, ¿no? De la ironía socrática y Sócrates, pues que a veces enseñaba en el mercado, así como que podía dialogar en el mercado, en las afueras de Atenas, en los gimnasios. Así es como que yo a veces, cuando estaba en Lima, antes de la pandemia, un tiempo estuve yendo al gimnasio. Cada vez que iba al gimnasio, decía, me imaginaba, decía, "Ay, imagínate que después de hacer este ejercicio te pones a hablar de ideas filosóficas. Miércoles, qué increíble. Pero no lo digo como, ay, qué idea que se te ha ocurrido fuera de lugar. Claro. Yo leo un poco y me parece que por ahí ha sido, ¿no? Así es como Platón le llaman Platón porque el maestro de lucha le dijo espaldón. Y si tenía un maestro de lucha, pues el hombre practicaba ejercicios. Claro, claro. Y entonces yo no entiendo, el filósofo de ahora, el estudiante de filosofía del siglo XXI, muchas veces no hace ejercicio, ¿no? Entonces yo digo, ¿de qué me están hablando, no? Así, realmente, yo no digo que yo sepa todo, ni la verdad, pero como que sí hay datos que encuentro que me hacen pensar, podría ser totalmente diferente y me da gusto, ¿no? A mí me da gusto, ¿no? Me los imagino así, ¿no? Discutiendo, después de haber hecho ejercicios, porque hay diálogos como que en el sauna, después, no sé, el ISIS, ¿no? Que también, raros también, así como que me da risa, ¿no?
Para mí el Platón es un poeta, es un luchador y es filósofo también. Una cosita más. Una de sus tantas facetas, ¿no? Sus tantos roles. Y aprovechando este tema de la multiculturalidad que has podido presenciar en Inglaterra, en Londres, donde estás haciendo ahorita tu máster, eh, ¿qué es lo que más te ha impactado que crees que sería digno de compartir, ¿no? O sea, porque claro, uno siempre dice, eh, eh, bueno, Lima es caótica, ¿no? Y yo me imagino que Londres es todo lo contrario, ¿no? Entonces, ya un poco más quizás hasta, si me lo permites, a título personal, ¿no? ¿Qué es lo que a ti más te ha llamado la atención de esa ciudad eh, cosmopolita, como decías hace un momento? Mm, Todavía todavía creo que no sé si decirle veredicto, no sé si he terminado de procesar y meditar esta experiencia multicultural por completo. Porque lo que sucede es que puedes conocer, por ejemplo, ¿no? Yo donde vivo hay una chica que es de Sudán, pero ella ha nacido acá, en Inglaterra. Pero ella te dice que ella es de Sudán, porque sus padres son de Sudán y porque ella habla el idioma que se habla en Sudán, porque en su familia lo ha escuchado. Y entonces, a mí me da la sensación que es como si, claro, esta ciudad alberga toda esa multiculturalidad, pero esa multiculturalidad hay como, están, ¿no? Como en esferas, como globos de sus propias culturas, ¿no? Y claro, todos siguen las reglas. A veces no sé qué tanta interacción hay entre todas las culturas. Creo que depende mucho de la persona. Por ejemplo, esta joven, ¿no? que estudia en la universidad, está estudiando Derecho, ¿no? No me dice que a veces le es difícil, ¿no? Como que interactuar con gente que es como de otras culturas, o Mm. se puede sentir discriminada por su color de piel, ¿no? Y me dice, sí, porque como que, ¿no? Entonces, me parece súper interesante que puedan convivir tantas culturas y que no se las ve pues peleándose entre ellas, pero a veces sí siento que no sé qué tanta comunicación o tanto diálogo haya entre todas. Ah, mira. Conozco a Ah, una joven que ha visto mi Wiki Platón, le he mandado el video, me está ayudando con la traducción, le ha gustado. chévere. Y ella es de acá, ella es de Wales. Y, y, y me habla más bien, se sintió identificada con el uso que se hace de quechua en la obra, porque me dice que de donde ella viene, digamos que sus abuelos, etcétera, el idioma que hablaban no era el inglés, sino era el Welsh. Ahorita no me acuerdo la traducción, el Welsh, ¿no? Que es un idioma de las mismas personas de acá de Inglaterra, pero que no, me dice que eran discriminados los que hablaban Welsh. Entonces, ahora se están cambiando el acercamiento, las políticas, etcétera, pero creo que me contó que les ponían algo en el cuello como de peso a los que hablaban Welsh, no en su generación, sino la anterior, ¿no? Wow. Sí, sí, extrañísimo. Bueno, no sé si extrañísimo, creo que a veces pues el hombre por ordenar, ¿no? También comete ciertos... Bueno, pero igual me llama la atención que todos convivan y haya orden. Sí, eso, nada, traten de, ahorita que el Perú puede venir, yo
Bueno, a mí me gusta, me aprendo cuando viajo, ¿no? No es la primera vez que viajo, pues el término waiki, ¿no? Que estuvimos hablando hace un momento. Yo terminé la universidad en el 2009 y en el 2010 me fui de viaje con un chico con el que estaba, ¿no? De pareja. Un año y medio estuvimos viajando, ¿no? Por Colombia, Brasil, Ecuador. Entonces, el viaje, digamos que yo tengo una conexión con viajar. Siento que se aprende de los libros y también se aprende pues Claro, caminando, guerreando, sí, sí, etcétera. sí. Y entonces, a veces creo que como uno no se da esa oportunidad, ¿no? De ir, de moverse, entonces como que uno lo ve ahí y no sé, ¿no? Así siento que hay varias cosas, yo recomiendo, ¿no? Que quien pueda moverse, etcétera, que lo intente, ¿no? Porque para que, más que yo le cuente cómo es, Claro. sí, no sé por qué eso es lo que me sale. Es increíble la ciudad, ¿no? Es increíble, pero oscurece tempranísimo. En invierno, a las 4, ya está todo oscuro. Ay, qué terrible me parece. Justo hace poco acabo de ver una película en quechua, que seguramente la has escuchado también porque está como sonando mucho en redes, que Sí, traducido al español es algo así como pantalla que habla, pared que habla. pared que Willa, habla, sí. Willa, y algo más, porque yo soy un ignorante. Pirca, Sí, Willa Pirca. Ajá, Willa Pirca. Y no, esto es spoiler alerta, así que quien no ha visto la película, por favor, que no continúe viendo la conversación. ¿Tú has visto la película? no he tenido, estoy al tanto, he leído varios comentarios y Entonces no te la voy a arruinar. Pero la idea, o sea, la idea de la barrera lingüística está muy subestimada. Y creo que la película deja ver bien lo mucho que puede influir en tu concepción del mundo, incluso, ¿no? Porque claro, las películas que normalmente pasan en esta película están en inglés, ¿no? Incluso los subtítulos están en español, pero incluso los quechohablantes, los padres sobre todo, no saben español. Entonces ahí hay todo un tema de cómo acceder, ¿no? A estas experiencias. Y me parece interesante que más bien abunden más propuestas como tratando de juntar estas dos tradiciones culturales, ¿no? Del español con el quechua, en el caso de Platón, del griego con el español, con el quechua, porque algo del griego también está ahí impregnado de todas maneras, ¿no? Eh, un poco para reinterpretar la realidad filosófica, incluso, ¿no? Sí. Bueno, y ya para no quitarte más tiempo, Yamil, quería que me comentes, o sea, tú me cuentas que egresaste en el año 2009, te fuiste un año y medio a conocer Latinoamérica, lo cual me parece hermoso. Eh, eh, y en realidad has estado después trabajando como docente, ¿no? De filosofía. Y ahorita estás estudiando este máster en Inglaterra, en Londres, ¿no? Eh, ya más relacionados a las artes escénicas. Disculpa, me gustaría que compartas con nosotros el nombre exacto de tu máster. Es máster en... performance making, sí, ¿no? Y, Para crear, hacer performance. ya, bacán. No sé, un poco para que compartas con nuestros compañeros y compañeras egresados, ¿qué te hubiese gustado de repente que te digan eh, después de que egresaste? Porque yo siento, y esta es una percepción personal, puedo estar equivocado, que claro, la escuela te forma, y uno está agradecido con ciertos profesores, pero que después los egresados están como a la deriva, ¿no? No hay una especie de seguimiento por parte de la universidad misma. Entonces a veces a uno le hubiese gustado que, por ejemplo, le digan, no sé, oye, mira, la realidad laboral es esta, las oportunidades de estudiar afuera son estas, ¿no? Eh,
de pronto, ¿qué te hubiese gustado a ti personalmente saber y que de repente ya tienes ahora conocimiento? Un poco para dirigirnos a los egresados más jóvenes, sobre todo, ¿no? Bueno, porque tú y yo egresé en el año 2013, entonces tú y yo ya vamos varios añitos fuera como egresados, ¿no? Pero, no sé. Bueno, lo primero que se me viene a la mente es que, ay, es esta pregunta, ¿no? De por qué has decidido estudiar filosofía. A lo que voy es que, claro, si parece una pregunta un poco gaseosa, ¿por qué has decidido estudiar filosofía? Pero que creo que si te la haces de manera un poco consciente, tal vez empieces a saber hacia dónde dirigirte, ¿no? Porque, así, por ejemplo, yo siento que en mi caso, yo terminé la carrera y, y no sé si sabía por qué había decidido estudiar filosofía, ¿no? Me hice este viaje, ¿no? Y creo que fue en el viaje donde me di cuenta, me acordé, ¿no? Yo digo, me acordé que a mí no solamente me interesaba la filosofía, ¿no? Así, ahora me da risa porque ahora el teatro que me interesa tiene que ver con la filosofía, pero no era lo único que me interesaba. Y entonces, cuando regresé del viaje, ¿no? Como que dije, uy, ¿qué era lo que me interesaba, no? Y ahí es que me acordé que de niña siempre había querido actuar, hacer arte, escribir, así como que otra cosa, que no era solamente la filosofía, ¿no? Y entonces, claro, es una cuestión un poco, es bastante personal. Y bueno, yo he enseñado mucho tiempo y estoy muy agradecida de haber enseñado, porque algo es estudiar 5 años y algo es ser tú el profesor. Mm, Y no sé en dónde he aprendido más. Así, porque eso es lo bacán de los estudios, que es algo que ahora estoy sintiendo después de haber estudiado este máster, ¿no? O habiendo estudiado este máster, es que claro, cuando tú estudias, te van a dar el mapa y te van a abrir todas las puertas, ¿no? Así como tú estudias seminario de Platón, de Aristóteles, de Kant, de Descartes, de Heidegger, así te abren todo, te abren todo, te abren todo, y después tú tienes que ver de todo ese mapaza que te han abierto, qué conecta contigo, qué va contigo, qué te mueve a ti. Y entonces ese trabajo, uy, toma tiempo, ¿no? Toma tiempo. Entonces, claro, ¿no? Así, en mi caso yo me di cuenta que no solamente quería hacer filosofía y empecé a llevar, creo que el primer taller que llevé fue un taller ligado a la escritura en el Centro Cultural de la Católica. Después me acordé que había querido ser actriz de niña, entonces me metí a estudiar actuación. Y entonces yo empecé a abrir otras puertas, pero ya conectadas con lo que quería, y en paralelo estaba enseñando, ¿no? Porque, bueno, uno necesita pues vivir y comer y tener algún ingreso. claro. Y en esa repetición también mi conexión con Platón no ha venido de cuando estuve estudiando filosofía de 5 años en San Marcos. No, para nada, ¿no? Yo decía, creo que me gusta la filosofía antigua, ¿no? Es decir, un creo vaguísimo, que Claro. no había vuelto a leer a Platón en mis 5 años. No es que me puse a volver a leer a Platón en 4.º año porque me dieron las ganas, no, como tienes también tanto que leer, tanto que estudiar, la verdad que como que, ¿no? Como que en mi caso yo estaba como, en cada seminario me gustaba Kant, después me gustaba Hegel, después me gustaba así como que, por querer entenderlos. Entonces, bueno, por un lado es eso, y, y bueno, las personas que, si quieres moverte, así si quieres viajar,
Hay un montón de posibilidades, ¿no? El asunto es que, claro, es que inviertes tu tiempo, pero hay, incluso en esta parte del mundo, en Europa, hay innumerables. Yo me acuerdo que a mí me lo decían cuando yo estaba en Lima y yo no les entendía y no les creía, ¿no? Decía, ¿de qué me están hablando, no? Y ahora que estoy acá digo, ay, ya entendí, ya es verdad, es verdad. Quizás puedes contarnos un poquito más de eso, ¿no? O sea, digamos, ¿cuál es el mecanismo de búsqueda? Me siento en la computadora, entro a Google y pongo becas en Inglaterra. O sea, de repente un poquito más sobre eso podría ser útil para nuestros compañeros y compañeras. Este, ahorita que me has contado, ¿no? De cómo uno se siente un poco perdido cuando termina. Me acuerdo que una vez fui a San Marcos a preguntar cómo hacer para hacer una maestría en el exterior. Yeah. No fue una buena sensación la que sentí luego de haber hecho la Sí, pregunta, sí, ¿no? totalmente. Por el rectorado, ¿ah? No en la Facultad de Letras, así como que me fui hasta el rectorado para hablar con alguien, me dio un calendario y apunté unas cosas, ¿no? Ay, yo siento que la gente de la católica sabe mejor cómo hacer estas cosas. Más eficiente. Así, más que por eficiencia, digo, porque como hay más gente que lo hace, es como si tuvieran el conocimiento más claro. Porque igual, como yo lo he hecho, siento que es como, bueno, así hay becas, ¿no? Por ejemplo, está la beca de acá, ¿no? De Inglaterra está la beca Chevening, ¿no? Chevening. Claro, pero que es una beca un poco, es bien competitiva. Ahorita hay una chica de la Católica, Adriana del Águila, que justo hoy día me la crucé de casualidad. Eh, Está la beca Chevening, pero hay un montón de becas en Europa. No solamente es Chevening, hay un montón. Así, yo he hecho de una manera rarísima, porque nada, no sé porque, ¿Cómo llegaste? no, porque, así, en mi caso, lo que pasó fue que en todo este camino en el que entré a la cultura, al teatro, etcétera, después los últimos años en Lima, no sé, pues sí, ¿no? Como que estuve gestionando este espacio cultural en Santa Catalina, Sala Risueño, y, y digamos que en el tiempo de pandemia logré juntar una cantidad de dinero razonable como para decir, yo me aviento y me voy. Es decir, yo no postulé, a mí me pasa que quienes postulan a becas, de verdad que se la pasan sentados en sus computadoras todo un año aplicando a 50 becas y alguna te sale. Sí, Firmado que alguna te sale. sí, ¿Ya? sí. Así, yo tengo una amiga acá, me dice, la primera vez no la agarré, pero en la segunda sí. Todas las personas que conozco que acá también vive una chica que es de Sudáfrica, también se ha venido por una beca. Y entonces, y has tenido un montón de residencias. Y nada, como que empiezas a entrenarte en aplicar a becas, en aplicar a residencias, en aplicar a fondos, ¿no? Yo he intentado y no he pasado del 5, ¿no? No he pasado ni siquiera del 3. Así ahorita me estoy acordando a este postulado, al Achievement, y después a algo más. Y me parece tan desgastante invertir todo tu tiempo en aplicar una beca, que es como que ese no ha sido mi proceso. Yo seguí trabajando en mi sala risueño, seguí trabajando, y como que, uy, logré juntar para la primera foto, y dije, ay, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Así, me lancé como cuando he viajado, cuando terminé de San Marcos. Y en el camino te das cuenta que de verdad que si quieres hacer algo, pues a las finales vas a encontrar las maneras de hacerlo.
Inglaterra me parece bien interesante porque si eres estudiante puedes trabajar, tienes un mínimo de horas que, ¿no? Trabajas como 20 horas. Entonces, realmente que no es tan... Después te das cuenta que es bastante posible hacerlo. Pero claro, a veces desde en Lima, a mí un amigo me pasó un Excel de sus 10 universidades a las que él quería postular en Europa, y me acuerdo que empecé a hacer yo también mi Excel, ¿no? Pero por ejemplo, eso es algo que siento que me ayudó a concretizar la idea, ¿no? Tener un Excel en el que ponía, ¿no? Ah, mira, estas son las universidades que tienen teatro, maestrías relacionadas a lo que me interesa, de estas 5, ¿cuáles? Roberto Sánchez Piérola también ha venido, ¿no? También ha estado acá en Londres, ¿no? Él estudió en Royal Speech and Drama, ¿sí, no? En el Central, en la Central, que enseña en San Marcos o ha enseñado. Entonces, claro, uno va encontrando sus formas, pero realmente que sí hay un montón de opciones y te vas dando cuenta si vas ahí, pero tienes que, que intentar y hacerlo, ¿no? Es como no solamente es investigar y empezar a postular. Claro, Mm. sí. Bueno, yo estoy seguro que después de haberte escuchado, ojalá que varios compañeros y compañeras puedan animarse, aunque sea a curiosear la posibilidad de estudiar afuera, ¿no? Como dices tú, eh, a veces uno, estando acá, no lo escucha algo lejano, y en realidad es algo más factible de lo que uno se imagina inicialmente. Muchísimas gracias. Y Muchísimas gracias. tenemos varias cosas a favor. Mm. Si lo comparas con otros países, incluso nuestro país tiene muchas cosas, digamos que a favor, ¿no? Así la visa, por ejemplo, ¿no? Digamos, Ah, ¿verdad? Sí, claro. ¿no? Así que tenemos ahorita que podemos entrar a Europa sin visa. No sabes cuántas personas no sé, de la India, de Sudáfrica me dicen, "¡Ah! Tu país puede, wow", ¿no? Y a veces, y obviamente en Perú no me daba cuenta, ¿no? Así lo decía como, ah, bueno, sí, ya se puede, ¿no? Pero no es algo fáctico. Entonces, cuando lo vives, te das cuenta, ah, sí, es real, y hay otros que no. Entonces, sí, ahí de darle vueltas, ¿no? Y preguntarse por qué quieres. Qué buen texto es el Protágoras. ¿Por qué lo ¿Lo has dices? leído? Sí lo he leído. Ahora, si me acuerdo, esa es otra pregunta. Pero sí, sí lo he leído. Lo he leído en la universidad. Y después me parece haberlo chequeado por alguna razón. Pero, ¿de qué iba el Protágoras? ¿El Protágoras? Sí, es el Protágoras. Que Sócrates le dice al joven que quiere encontrarse con Protágoras, Ujú. que quien te va a enseñar, que le estás vendiendo tu alma, ¿no? A tu profesor, lo que tú le entregas es tu alma. Y Oh, wow. entonces me parece, Cosa seria. sí. Así en mi caso, ¿no? Pienso que en algún momento decía, estoy vendiendo mi alma a esta universidad de Londres, estoy loca, ¿no? Claro. Y creo que no era solamente a la universidad, no digamos que al país, pero es porque es lo que has recibido en tu país. Así es lo que en tu país te dicen que te va a validar de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ya pues, ¿no? Vamos a contrastarlo, vamos a ver por qué. Entonces creo pero me gusta la pregunta que se hace Sócrates, que nos hace Sócrates, y que creo que cuando uno está educándose no es consciente de eso, ¿no? Pero no solamente pasa con lo que te educas, ¿no? También con lo que consumes culturalmente, te está alimentando el alma, ¿no? Entonces, si te alimenta el alma o la psique, te la... Claro. Pero en todo caso, esa frase en el Protágoras puede alertarte para que uno sepa discernir qué cosas sí quiere recibir en su alma y mantenerlas, y otras más bien expectorarlas, ¿no? Porque
porque claro, digamos, tampoco es que uno sea un papel en blanco, ¿no? Uno también tiene sus propias creencias, sus propios gustos, ¿no? Eh, y si uno es capaz de saber quedarse con aquello que cree que va a ser útil para lo que ha ido, enhorabuena. Pero sí es cierto esto de que al final influye mucho, ¿no? Hay ciertos valores que van ahí de contrabando, ¿no? Y uno los va asumiendo como verdaderos, ¿no? Eh, pero precisamente para eso también me imagino que la filosofía es buena, ¿no? Para estar como cuestionando esas asunciones gratuitas que uno de vez en cuando puede tener. Sí, sí, yo espero creo que, creo que sí me parece que la formación en San Marcos, al, al brindarte tantas herramientas para investigar, ¿no? Porque es investigación. Yo creo que las herramientas que terminas recibiendo en San Marcos, ¿no? Es que puedes como que ser un investigador, ¿no? Un investigador para enseñar Ujú, filosofía o un investigador para, en mi caso, hacer teatro, ¿no? ujú, O un investigador para, no sé, ya de seguro que hay hasta economistas, ¿no? Gente que quiere para entrar a la bolsa, qué sé yo, ¿no? Pero esa herramienta de investigar a fondo y ver las contradicciones y seguir dándole y dándole, ¿no? Es muy valioso de la formación en San Marcos y en general, ¿no? De la academia, ¿no? Del estudio universitario. Y sí, bueno, esperemos, ¿no? Que eso no signifique que... No, yo no creo que... Uno nunca sabe. Bueno, yo a veces digo, ay, yo, ¿qué estoy haciendo con Platón? Lo estoy vendiendo. Y digo, bueno, ¿qué importa? Si ahorita nos ha influenciado, pero de una manera bien para un sector, ¿no? Ese sector muere, pero es para un sector. A mí me hubiera gustado que me llame la atención Platón desde más joven, ¿no? Así, por eso el proyecto. Porque, porque uno después consume cosas desde muy joven que no sabe si te están realmente alimentando como, ¿no? De una manera, digamos, sustancial, no sé, ¿no? Entonces, sí, bueno, ahí se va haciendo y en ese uno va aprendiendo. Gracias, gracias, Cristian, por no, tus gracias. preguntas, por compartir. No, muchísimas gracias, Yamil. Ojalá, estoy segurísimo de que esto les va a gustar mucho a nuestros egresados y egresadas de San Marcos. Gracias. Entonces creo que podemos ahí cerrar la grabación.